Colombia, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. La Procuraduría examina la posibilidad de suspender provisionalmente de sus cargos al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmer Mejía, por el escándalo de los archivos de alias Calarcá. Hace unos minutos, el procurador Gregorio El Hash entregó detalles del proceso que inició. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El escándalo de los archivos de Calarcá revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sigue teniendo desarrollos. La Procuraduría, por ejemplo, estaría contemplando la posibilidad de suspender provisionalmente de sus cargos en los próximos días al general del Ejército Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, presuntamente vinculados con las disidencias de alias Calarcá. El procurador general Gregorio El Hash, sin entregar muchos detalles, aseguró que siguen las investigaciones por este caso y no descarta una eventual suspensión de sus cargos a Huertas y Mejía. En la medida en que se vayan llenando los requisitos para tomar medidas dentro del disciplinario, lo haremos sin contemplación alguna. Las posibilidades procedimentales están, porque esa es una figura propia para proteger el buen suceso de las investigaciones. Si se dan los requerimientos, si se dan los procedimientos adecuados, si tenemos la prueba que permitan ello, son decisiones que vamos a tomar en su momento. Sobre este punto, el procurador general Gregorio El Hash confirmó que esta posible suspensión está siendo evaluada severamente por la gravedad de los hechos que son investigados. Y vamos ahora con otra información, Sergio, gracias, que tiene que ver con el partido Mira, que está alertando sobre un polémico proyecto de ley que está a punto de ser conciliado en el Congreso y que facultaría al presidente para reincorporar en cualquier momento al servicio a oficiales y nivel ejecutivo de la policía que hayan sido retirados o llamados a calificar servicios. También estaría facultando libremente al gobierno para nombrar ascensos. Recordemos que esta es una tarea hoy que tiene la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Andrés Carmona. Para el senador de la Comisión Segunda y presidente del partido Mira, Manuel Virgües, el proyecto de ley que en estos momentos está a la espera de conciliación por parte del Congreso de la República establece un riesgo para que el presidente de la República pueda designar libremente el ascenso de oficiales y en cualquier momento facilitar la reincorporación de oficiales y miembros del nivel ejecutivo al servicio activo en la Policía Nacional. Solamente en la policía, pero se mete en un artículo y una palabra muy extraña que ahora empezamos a entenderla con lo que ha ocurrido a nivel nacional, la infiltración al Ministerio de Defensa y a los datos. El senador Cristiano recalcó que ante las graves revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol de posible infiltración de las disidencias de alias Calarcá y una relación de este comandante de grupo ilegal con miembros del ejército como el general Juan Miguel Huertas, propone al Congreso que este proyecto no sea aprobado y más bien se discuta una nueva reglamentación para la reincorporación de integrantes de la fuerza pública, estableciendo que aquellos que fueron llamados a calificar servicios no puedan ser reincorporados o aquellos que hayan participado activamente en política, como ocurrió con el general Huertas durante la campaña del presidente Petro. Andrés, y la registraduría anunció la contratación de una auditoría internacional para el sistema de las elecciones. Además, va a permitir que los partidos políticos hagan sus propias auditorías. Marcela Peña. La Registraduría Nacional ya comenzó el proceso para contratar a esa firma internacional que hará auditoría sobre el software de manejo de información para las elecciones presidenciales y de Congreso del próximo año. El registrador Carlos Arán Penagos explicó además que el trabajo va a comenzar en enero y se va a extender incluso después de las elecciones, porque vamos a tener auditoría forense de los resultados. No solamente auditoría internacional, sino también la posibilidad de que los partidos políticos designen sus auditores en sistemas para que hagan acompañamiento al proceso. Además, ya se está preparando el aterrizaje de las misiones de observación electoral. La Unión Europea va a llegar en enero y OEA lo hará en febrero. Penagos además le jaló las orejas a los empresarios del país y les dijo que no están cooperando con la entrega de listados para la selección de jurados. Según Penagos, si la empresa privada se pone las pilas, un 80% de los jurados en las próximas elecciones podrían ser justamente
empleados del sector privado. Y hablando de elecciones, mientras en Bogotá, Carlos Caicedo rompe oficialmente su respaldo al presidente Gustavo Petro, en el departamento de Magdalena ya fue entregada la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral a Margarita Guerra, que fue justamente la candidata del caicedismo que ganó las elecciones atípicas. William Agudelo. El Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados del escrutinio general de las elecciones atípicas para la gobernación del Magdalena, declarando como ganadora a María Margarita Guerra Zúñiga, la candidata del caicedismo, que obtuvo 189.652 votos. Con la decisión, la dirigente recibió su credencial como gobernadora electa para el periodo que culmina en 2027. Se espera que sobre las 5 de la tarde de hoy la nueva gobernadora tome posesión ante la presidenta de la Asamblea para así iniciar sus labores desde el Palacio Tayrona. De esta manera se cierra un capítulo de la política del Magdalena que dejó bastante de qué hablar en todo el país. Y vamos a Cartagena, donde el presidente de ANIF reiteró que de no aprobarse la reforma tributaria o la ley de financiamiento que trata de impulsar el gobierno nacional, tendría que recortar al cerca de 16.3 billones de pesos. Eso sí, sigue la preocupación con otros sectores de la economía. Nicolás, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Pues precisamente José Ignacio López, quien es el presidente de ANIF, puntualizó en 2 puntos coyunturales para la economía del país. El primero es que a puertas de la votación de la aprobación de la ley de financiamiento, el presidente de este Centro de Estudios Económicos aseguró que de no pasar el recorte que deberá el gobierno en los gastos debe ser superior por lo menos a los 16 billones de pesos, pero de ser aprobada las consecuencias serían recibidas de forma negativa para la productividad de inversión del país, como lo es en el precio del diésel o de la gasolina, en temas de costos de la electricidad y hasta en la intención de inversión internacional. Que aplicará en 2026. Una vez se caiga la ley de financiamiento, el gobierno tiene que hacer un recorte de la misma magnitud, que en este caso estaríamos hablando de 16 billones de pesos, que tendría que recortar de lo que ya se planteó para el 2026. Otra cosa es cuál es el tamaño total del recorte para realmente sincerar las cuentas fiscales. Y es un recorte que, dependiendo de los cálculos, puede estar entre 40 y 50 billones de pesos, en el entendido que sabemos que hay unas demandas de recursos muy importantes en varios sectores, como en el sector salud, que hay unos recursos que se necesitan, o en el sector de energía. Entonces, ahí las cuentas quizás son más ambiciosas y son más difíciles de alcanzar. El otro tema que preocupa desde ANIF es la disminución o la discusión mejor del salario mínimo, afirmando que es una alza de 2 dígitos que no es viable para quienes dependen de esto, ya que al incrementarse este salario mínimo, pues también el nivel adquisitivo podría disminuir, pero emitió además un mensaje asegurando que esta negociación no debe ser política, puesto que en palabras del presidente de ANIF, José Ignacio López, en Colombia se podría iniciar una tradición de cada 4 años utilizar esta discusión como campaña electoral. Nicolás, y seguimos hablando de recursos porque de acuerdo con expertos, la insuficiencia en el valor de la unidad de pago por capitación ha generado un hueco fiscal que oscila entre los 20 y 27 billones de pesos. Jessica Gutiérrez. Durante todo el año ha estado sobre la mesa la discusión por la insuficiencia de la UPC. Pese a la orden de la Corte Constitucional para reajustarla, el ajuste del Ministerio de Salud no lo ha realizado y según expertos esto ha generado un impacto fiscal considerable. Victoria Soto, directora del Centro de Estudios de Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad ICESI, señaló que la insuficiencia de la UPC ha dejado un hueco fiscal estimado entre 20 y 27 billones de pesos. Tenemos la insuficiencia está alrededor del 15, del 17% en estimaciones que han hecho diferentes actores. Sin embargo, el aumento fue del 5%. Eso es una brecha estructural que nosotros estamos generando. Esto seguramente estamos viendo una caída de entre unos 20 y 27 billones de pesos dentro del sistema. Ante esta situación, distintos actores del sector salud piden que el próximo gobierno se siente a realizar un cálculo riguroso que permita evitar un agravamiento de la crisis del sistema de salud. Y hay un nuevo capítulo en la pelea entre el ministro del Interior Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene un plazo de 48 horas para ordenar la práctica de nuevas pruebas necesarias y definir la situación jurídica de Lombana, recordemos en medio de la queja que fue radicada en su contra. Kalila Peña.
El juzgado 14 de familia del circuito de Bogotá ordenó al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Juan Carlos Wills, que en un plazo de 48 horas emita una decisión para disponer la práctica de las pruebas necesarias dentro de la queja disciplinaria presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. La determinación judicial señala que la comisión no ha adelantado la actividad probatoria mínima exigida en la etapa preliminar del proceso. Según la Providencia, la comisión incumplió su deber de recaudar medios de conocimiento orientados a establecer si existen hechos disciplinariamente relevantes. La denuncia disciplinaria fue radicada por Benedetti el 15 de agosto de 2023 ante la Comisión de Acusaciones, en la que señala presuntas irregularidades en el ejercicio de las funciones de la magistrada. No obstante, el juzgado encontró que no existe providencia alguna en la que el representante investigador Wills ordene la práctica de pruebas para determinar si corresponde a abrir la investigación formal. Hablamos ahora de la Federación Nacional de Cafeteros, que está informando que a cierre de este 2025 se va a superar la meta de las 100.000 hectáreas de la renovación cafetera, justamente en medio del buen año que tiene el café en nuestro país. Laura Olarte. Así es, muy buenas tardes. Esta cifra, según como lo menciona el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, demuestra la responsabilidad de los agricultores, pues aunque aumentaron los precios de venta del café, se espera que la renovación del café aumente a 100.000 hectáreas para este año, ya que el año pasado llegó a 89.400 hectáreas. El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón. Llevábamos 87.450 hectáreas, con lo cual estamos completamente seguros que vamos a mejorar la cifra del año inmediatamente anterior y esperamos estar muy cerca de las 100.000 hectáreas en renovación. Eso habla muy bien de la responsabilidad. Es importante mencionar que la producción de todas estas hectáreas disminuye en esto debido al cierre de año que finalizó para este sector en septiembre, que tiene un ciclo bienal, por lo que se tendría una producción de 1 millón de sacos menos a comparación del año anterior. La noticia internacional. En el mundo, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva consideró que Brasil dio una lección de democracia con el proceso que condujo a su antecesor, Jair Bolsonaro, a la cárcel, donde deberá pagar una condena de 27 años. Recordemos que Bolsonaro, de 70 años, comenzó a cumplir desde ayer su histórica condena por planear un intento de golpe de Estado para impedir a Lula asumir la presidencia tras perder las elecciones del 2022. Es la primera vez que la justicia condena a los responsables por una trama golpista en Brasil. En este sentido, Lula dijo que estaba feliz, no porque hayan encarcelado a nadie, sino porque Brasil demostró que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su pleno sentido. Este país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Y es que desde ayer la Corte Suprema declaró firme la sentencia de Bolsonaro, que permanecerá recluido en la sede policial en Brasilia, en una celda especial adaptada como una habitación con nevera, aire acondicionado y televisión. El expresidente comenzó a cumplir su condena después de que la Corte rechazara una primera apelación y considerara agotado el tiempo para un segundo recurso. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Portugal. Cristiano Ronaldo finalmente podrá jugar el primer partido del Mundial 2026. El Comité de Disciplina de la FIFA le impuso una sanción de un partido por la expulsión ante Irlanda, pero ese castigo ya lo cumplió en la fase de clasificación frente a Armenia. Además, le quedan 2 fechas más de suspensión, pero condicionadas a su comportamiento. Es decir, solo se activarían si vuelve a cometer una indecencia disciplinaria. Cristiano había sido expulsado el pasado 13 de noviembre en Dublín, en lo que fue su primera roja directa con la selección absoluta en 226 partidos. La acción ocurrió tras una agresión al defensa irlandés Dara O'Shea, jugada en la que el árbitro sueco Glenn Niver primero le mostró amarilla, pero terminó cambiando la roja después de revisar el VAR. Con esta decisión, Portugal respira y su capitán estará habilitado para debutar en el Mundial 2026. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes la estrella del pop Dua Lipa, luego de presentarse en el Estadio San Marcos de Lima, en Perú, mientras realiza su gira Radical Optimism Tour. La artista sorprendió a sus fans cantando uno de los himnos peruanos que es reconocido en Latinoamérica, y se trata de la canción Cariñito, una cumbia de la agrupación local Los Hijos del Sol y que se ha adaptado a distintas versiones, siendo la más reconocida la que se hizo con la adaptación de Rodolfo Aicardi y Los Hispanos.
hispanos. La interpretación se realizó junto al cantante de música tropical peruano Mauricio Mesones, quien realizó el acompañamiento del artista y causó sensación entre los asistentes. Además, ellos cantaron alegres este éxito que representa la cumbia latinoamericana. Además de esto, la artista también tendrá su regreso triunfal a Colombia, presentándose el próximo viernes 28 de noviembre en el Estadio Campín en Bogotá. Este y más tendencias en blurradio.com.